Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio es el nuestro el poder estar con ustedes en este programa que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a través de Hub Media Honduras, y este programa escrito está. Gracias al pastor Roberto Costa, que dedica e invierte cualquier cantidad de horas para poder preparar el material y preparar los temas que domingo a domingo, sin falta, sin excepción, todos los días, todos los días de la semana, no todos los días de la semana, una vez por semana, pero quería decir que todas las semanas del año, eso quería decir, todas las semanas del año. Así que es un trabajo bastante arduo. Y muchas gracias a ustedes por también sintonizarnos y por estar pendiente de este programa, ya sea mirarlo tan pronto sale o mirarlo en diferido. Pero bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, y es buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, aquí estamos una vez más, tus hijos, deseosos de poder disfrutar de tu palabra, de poder escuchar tu voz que nos habla siempre al corazón. Endereza nuestros pasos y danos paz y enséñanos el camino que hemos de seguir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos hermanos, quiero decirles que ya hoy es 9 de marzo. Vamos adelantándonos en el mes de marzo. Y en nuestro programa, pues hoy tenemos a una invitada muy especial, que es nuestra hermana Karen Cruzado. Ella nos va a tener esta hermosa alabanza que lleva por título Eres mi protector. Así que dejemos que nuestra hermana Karen eleve esta hermosa alabanza y disfrutemos junto con ella de esta hermosa música y de este hermoso poema. Adelante, hermana Karen. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Gracias, hermana Karen, por recordarnos que en este mundo no estamos solos. O sea, tenemos un protector, y ese protector es nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos ahora a poner el preámbulo que va a ser nuestra lectura bíblica, y será el texto que usaremos como base en el tema que va a presentar el pastor Roberto Costa. En esta ocasión, la lectura bíblica la encontramos en Deuteronomios, capítulo 6 y versículo número 5. Deuteronomios 6, 5, y dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Tremendo, ¿no? O sea, prácticamente Dios debe ocupar el primero, el segundo, el tercero y el último lugar. En otras palabras, todos los lugares, en todas las cosas que hacemos. Y vamos a amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, decía el profeta Moisés.
Muy bien, ¿de qué nos va a hablar el pastor Roberto Costa en esta ocasión? El título del tema es Me liberó del orgullo. Me liberó del orgullo. Wow, esto es palabra fuerte, porque el orgullo, que para muchos es liviano, es el motor que llevó al diablo a rebelarse contra Dios. Pero bueno, yo no sé exactamente cómo lo va a enfocar el pastor Costa y estoy ansioso de poder sentarme y disfrutar con ustedes mientras él desarrolla el tema para luego regresar con las conclusiones. Así que, pastor Roberto Costa, gracias una vez más por hacerse presente en el programa Escrito Está y presidir la palabra de nuestro Dios. Estamos atentos para escuchar en sus labios la palabra de nuestro Dios. Era un intelectual que estudiaba en el templo de Jerusalén. Su vida se centraba en ese lugar, pero cierta vez salió de allí formulando preguntas. Sin embargo, se aseguró de que le dieran las respuestas durante la noche, pero nunca imaginó que las respuestas llegarían en lo que sería uno de los días más oscuros de la historia. La luz lo alumbró por fin mientras transportaba un cadáver. Una brisa primaveral barría las estrechas calles de Jerusalén. La noche se había establecido sobre la ciudad y la mayoría de los habitantes estaban en sus hogares, preparándose para ir a dormir. Pero uno de los principales sacerdotes caminaba en la oscuridad con determinación en su rostro. Se dirigía a un lugar en las laderas del Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús de Nazaret solía apartarse para orar. Había luchado mucho internamente para llegar hasta este punto. Este hombre era miembro del Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Su nombre, Nicodemo, significaba victoria sobre el pueblo. Ocupaba un cargo muy importante para la sociedad. Su entorno aristocrático y las creencias que sostenían sus pares le indicaban que no debía hacer esa visita. Al fin y al cabo, este Jesús había atacado el centro de poder, el templo sagrado en Jerusalén. Había expulsado violentamente a los mercaderes que proporcionaban los animales para los sacrificios, como si el templo fuera su propiedad. Todo el entorno de Nicodemo había llegado a ver a Jesús como un enemigo. Pero Nicodemo siempre se había preciado de ser un hombre ecuánime, una persona racional. Entonces hizo algunas investigaciones. Escuchó a la gente que decía que Jesús había realizado milagros. Era difícil negar que algo notable estaba sucediendo. Cuanto más escuchaba, más se convencía de que Jesús era un buen hombre. Pero eso le planteaba un dilema terrible. Como fariseo, Nicodemo siempre había creído que debía defender la integridad, la ley de Dios. Pero Jesús parecía estar en conflicto permanente con los fariseos. Si era un hombre bueno, ¿por qué lo hacía? Finalmente Nicodemo decidió que debía constatarlo por sí mismo. Pero iría de noche. Pensó que si lo hacía abiertamente otros podrían seguir su ejemplo. Y todavía no estaba seguro de quién era este rabí Galileo. Lo que Nicodemo no podía admitir era que temía lo que podían decir sus compañeros. Sería humillante que lo vieran ir detrás de este milagrero de las multitudes. Nicodemo llegó hasta olvidar donde Jesús acostumbraba a meditar. Y apersonándose cara a cara a Jesús, le dijo lo que encontramos en San Juan capítulo 3, ese glorioso capítulo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y cuando Nicodemo le dijo sabemos en plural, se refería a los fariseos. Pero lo cierto es que ese grupo no sabía tal cosa. La mayoría de los fariseos veía a Jesús más como el hijo de Belcebú que como un maestro venido de Dios. Por lo tanto, Nicodemo estaba tratando de ser amable. Pensaba que si le hablaba bien de su ministerio lograría que Jesús se abriera con él. Y Jesús se abrió de una manera que Nicodemo ni se esperaba. Sin más, sin entrar en conversaciones, Jesús le dio la famosa respuesta: de cierto te digo, en verdad te digo, en otras palabras,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no supo qué decir. Aparentemente lo habían diagnosticado y le habían prescrito un tratamiento radical. Pero ¿cuál era su dolencia? Nicodemo no tenía ni idea de que estaba enfermo. Nicodemo, el sacerdote, tuvo que pensar rápido para mantener la entrevista en el nivel de una charla amable. Entonces le preguntó incrédulo lo que está en San Juan 3:4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía que no debía tomar las palabras de Jesús en forma literal. Los sacerdotes judíos solían referirse a los gentiles conversos como niños recién nacidos y utilizaban la misma metáfora para describir al novio en el matrimonio o al rey en su coronación. Por eso Nicodemo estaba haciendo un poco de esgrima intelectual con ese Jesús, el adversario de los fariseos. Pero Jesús insistió con su argumento. Dijo que estaba hablando del renacimiento espiritual, no algo físico. Describió al espíritu como una fuerza invisible que se mueve en la vida humana, como el viento se mueve sobre un paisaje. Nicodemo estaba comenzando a incomodarse. Al fin y al cabo, él estaba entre lo más granado de la sociedad judía, lo más elevado, al frente de la sociedad religiosa. Estaba acostumbrado a impartir veredictos y decretar juicios, no a recibir consejos. Pero ese maestro Galileo estaba allí diciéndole que tenía que nacer de nuevo espiritualmente, un líder religioso, que tenía que comenzar otra vez desde el principio. Era un poco difícil aceptar eso, ¿verdad? Nicodemo trató de eludir las palabras de Jesús. Se sentía más culpable que perplejo. Pero preguntó con escepticismo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús evitó entrar en un debate. De todo corazón le dijo a aquel fariseo que le estaba indicando el camino a la vida eterna, que Dios amaba tanto al mundo que había dado a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no fuera condenado, y que los seres humanos serían juzgados por la forma en la que respondieran a la luz que se les daba. Cuando Nicodemo regresó por su camino descendiendo la ladera del Monte de los Olivos rumbo a Jerusalén, pensó que era demasiado. La entrevista no se había desarrollado según sus expectativas. Había ido a probar a Jesús, pero él había sido expuesto ante la luz. Y su instinto primario fue escapar lo más lejos posible. Nicodemo tuvo que enfrentar una pregunta que todos tenemos que enfrentar. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y lo que Jesús estaba tratando de señalarle era la naturaleza drástica del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios que llega hasta la vida de una persona, le dijo, es como el viento que sopla sobre la tierra. Puede ser una fuerza invisible, pero afecta todo lo que se pone a su paso. Para nacer de nuevo, hay que comenzar todo otra vez, como una criatura espiritual. Las personas otrora detenidas en el tiempo se vinculan con la eternidad. Los individuos que antes estaban sumidos en los problemas del mundo son transformados ahora por los valores del cielo. Permítanme darles otra analogía. En cierto sentido, nacer de nuevo es como aprender un nuevo idioma. Digamos que estás de visita, vas a Estados Unidos, pero no sabes ni una palabra de inglés. Ese país, esa cultura te resultan inalcanzables. Pero si estudias el idioma y lo practicas y lo dominas, es como si te abriera un nuevo mundo. Entenderás todo lo que sucede a tu alrededor. El desafío de nacer de nuevo es el desafío de vivir en un nuevo mundo espiritual en el que Jesucristo reina. Nicodemo tendría que tomar una decisión importantísima. Era la decisión de seguir siendo escéptico o convertirse en un devoto seguidor. La decisión de permanecer donde se encontraba o ingresar a un nuevo mundo. Y para entender mejor su situación, echemos un vistazo a otros escépticos del Nuevo Testamento. Cuando los fariseos y los saduceos se dieron cuenta de que Jesús era una amenaza tremenda para ellos, comenzaron a desacreditarlo. Enviaron hombres brillantes, abogados y escribas que hicieron de cuenta que buscaban la verdad para hacerle preguntas a Jesús. Pero resulta que sus preguntas eran trampas.
Y al igual que los reporteros hostiles en la actualidad, esos hombres trataron de hacer que Jesús dijera algo que lo pusiera en problemas con las autoridades, o al menos algo que sonara estúpido. Los dirigentes judíos estaban atentos a todas las movidas de Jesús, todos sus movimientos, y lo que decía y lo que hacía. Tenían espías por todas partes. Creían que podrían desenmascararlo como impostor. Y Nicodemo era parte de ese mundillo. Y aunque era más honesto y sincero que la mayoría de sus pares, pertenecía a la oposición. Y esa oposición siempre tenía preguntas capciosas. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Si una mujer tiene 7 maridos y todos mueren uno tras otro, ¿de quién será esposa el día de la resurrección? Todo era un juego serio y mortal, pero un juego al fin. Las preguntas no buscaban respuestas, sino atrapar al oponente, demostrar quién tenía la verdad. Nadie procuraba la buena palabra que pudiera transformar sus corazones. Esperaban palabras que pudieran rechazar con el intelecto. Un abogado se presentó cierta vez ante Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Sí, los abogados podían dedicarse inagotablemente a este tema. Podían esgrimir argumentos abstractos acerca de qué principio tenía prioridad sobre cuál otro. Sin embargo, Jesús lo resumió muy claramente citando el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo depende de eso. Pero los espías no buscaban claridad. Lo que querían era ganar el debate. Jesús quería que las personas se confrontaran con la verdad acerca de sí mismas. Los espías querían esconderse detrás de la verdad. ¿Te das cuenta de que tú puedes hacer lo mismo? Sí, puedes esconderte detrás de la verdad. Puedes utilizarla como un escudo, sostenerla delante de ti, esgrimirla como si fuera un arma, ganar discusiones, sumar puntos. Puedes estar escondido detrás de la verdad. Puedes citarla tan bien que nadie se dará cuenta de que no estás llegando al corazón de los problemas. Puedes aparentar que tu cerebro anda muy bien, pero que nadie advierta que tu corazón anda muy mal. Amigos, podemos escondernos detrás de la verdad. No basta con que tengamos las respuestas correctas. No basta con recitar de memoria los principios divinos. Si no nos llega hasta el corazón, eso no es verdad, es otra cosa. Si no permites que Dios la aplique en tu vida, entonces no es la verdad, es otra cosa. Ese fue el dilema que tuvo que enfrentar Nicodemo. Su parte escéptica quería esconderse detrás de la verdad, pero había otra parte de él que quería tomar las palabras de Jesús de corazón. El fariseo orgulloso quería justificarse a sí mismo, pero el buscador sincero quería que le enseñaran. Fue una batalla muy real la que libró allí esa noche en el Monte de las Olivas. Y el orgullo estuvo a punto de triunfar. Nicodemo fue a hacer preguntas solo para escapar a la convicción. Se había pasado casi toda su vida intelectualizándolo todo. Y los viejos hábitos son difíciles de cambiar, ¿verdad? Pero algo muy importante había sucedido, a pesar de todo. Nicodemo había escuchado las palabras de Jesús cara a cara y no pudo hacer que esas palabras cayeran en el vacío. Esas palabras buscaron el camino a su corazón a pesar de todos los juegos mentales que pudiera inventar o intentar. El escéptico se fue convirtiendo lentamente en un seguidor, o al menos comenzó a dar pasos definidos en esa dirección. Y podemos advertirlo en una sesión que se realizó en el Sanedrín. Se estaba interrogando a algunos oficiales que habían sido enviados a cuestionar a Jesús. Y los oficiales habían fallado en su misión. La única explicación que ofrecer fue: ningún hombre ha hablado jamás como este hombre. Y los dirigentes del Sanedrín estaban muy molestos. Solo la masa ignorante sigue este Galileo llamado Jesús. Ninguno de nosotros cree en él, dijeron. Y en ese punto Nicodemo se puso en pie y dijo las palabras que están registradas en San Juan capítulo 7, versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Era tan solo una pregunta? Puede haber sido un tímido intento de invertir la ola de prejuicio, pero Nicodemo
había dado un paso. Se había expuesto a la burla de sus pares, la élite de Jerusalén. Le respondieron de inmediato: ¿los profetas no vienen de Galilea? ¿Acaso tú también eres de Galilea? Era otra manera de decir: ¿también tú eres un pueblerino? ¿También tú eres un seguidor? Nicodemo tuvo que meditar mucho después de este incidente, porque era cada vez más evidente que sus amigos en el Sanedrín actuaban motivados por el odio y los celos. Podían hacer que su oposición a Jesús sonara como muy piadosa, pero el tono homicida de sus voces era inconfundible. Pero a pesar de ello, ¿cómo podía darle la espalda al Sanedrín? Era como si le diera la espalda a la ley de Dios misma y se arriesgaba a perderlo todo. Había alcanzado la cima. ¿Por qué habría de arriesgar todo lo que había logrado? Bien, el momento de la verdad llegó para Nicodemo en la hora menos pensada. Llegó en un momento oscuro y atemorizante. Llegó en la escena de un crimen horrible. Jesús el Galileo estaba muriendo en una cruz romana. La sangre manaba de su cabeza y de sus muñecas y de sus pies allí en el Gólgota. Y los amigos de Nicodemo daban vueltas alrededor de la cruz, burlándose del derrotado enemigo. Le decían que si podía hacer milagros realmente, que descendiera de la cruz y se salvara a sí mismo. Lo mejor y más granado del Sanedrín lo desafiaban con lo que pensaban que era su argumento final. Ningún hombre que ha salido de Dios, podría estar corriendo una suerte terrible. Y más sobre una cruz, un elemento terrible de tortura, de maldición. Eso demostraba quién tenía razón. Siempre habían estado en lo cierto con respecto de Jesús. Y cuando un soldado romano finalmente hincó su espada en el costado de Jesús y la sangre salió a borbotones, cuando el cuerpo quedó pálido y sin vida, se regordearon en su victoria. Todos los escribas y los gobernantes y los sacerdotes podían contemplarlo y confirmar que tenían razón. Todos los espías podían contemplarlo y saber que habían hecho un buen trabajo. Todas las personas que querían demostrar que el otro estaba equivocado y ellos tenían razón, podían contemplarlo y quedar satisfechos porque habían silenciado al adversario. Pero en ese momento, Nicodemo no pudo continuar como uno de ellos, porque no estaba contemplando la escena para confirmar sus argumentos. No estaba allí para demostrar que estaba en lo correcto. Había visto nobleza y compasión en la muerte de Jesús, en la forma en la que se había dirigido a los demás, en la manera en la que había perdonado. Nicodemo pudo finalmente contemplar a Cristo desde su propia necesidad como ser humano. Parado al pie de la cruz, comprendió que el orgullo era una carga demasiado pesada. Eso de estar siempre a la defensiva era una batalla agotadora. Eso de estar siempre escondiéndose detrás de la verdad era contraproducente. Ya era hora de que la verdad calara hondo en su propio corazón. Era hora de aceptar la medicina que le habían ofrecido unos meses antes. Debe nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dio un gran paso, el gran paso de su vida. Fue hasta Jerusalén a toda prisa para buscar una mezcla de mirra y aloes, las especias que se utilizaban para embalsamar a los muertos. Entonces regresó a la cruz con sus presentes. Otro colega del Sanedrín, José de Arimatea, había obtenido el permiso de Pilato para sepultar el cuerpo de Jesús. Y así, mientras que otros miembros del Sanedrín los contemplaban sorprendidos y molestos, José y Nicodemo bajaron el cuerpo inerte de la cruz. Tuvieron que quitarle los clavos que lo fijaban a la madera. Tuvieron que limpiar la sangre que cubría su rostro. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos, mirra y aloes. Entonces lo llevaron reverentemente hasta la tumba que está en el jardín, propiedad de José. Y mientras que transportaba a la persona más noble que había conocido, Nicodemo se convenció de que el orgullo también era una carga pesada. Era muchísimo mejor llevar el yugo de este Cristo, aceptar la dura verdad que atraviesa el corazón. Es mucho mejor dejar de estar todo el tiempo tratando de ser un hombre perfecto
y pararse al pie de la cruz como un ser humano en necesidad. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, el orgullo es una carga demasiado pesada para transportar. Estar siempre a la defensiva es una tarea agotadora. ¿Por qué no dejar estas cargas al pie de la cruz? ¿Por qué no dejar de escondernos detrás de la verdad? Deja que la verdad de Cristo atraviese tu corazón. Ven a Él ahora mismo, así como estás, sin mecanismos de defensa, sin excusas, sin argumentos. Ven para nacer de nuevo. Comencemos toda nuestra vida de nuevo, al pie de la cruz, ahora mismo. Acompáñame en oración. Padre, estamos cansados de jugar contigo, estamos cansados de exigirles a los demás lo que nosotros no cumplimos. Humíllanos, Señor, al pie de tu cruz. Quita de nosotros la pesada carga del orgullo. Te necesitamos como nuestro Salvador. Te necesitamos para que les hables la verdad a nuestros corazones. Habla la verdad a nuestros corazones. Háblanos, danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte. Aceptamos tu misericordioso perdón y tu amor. Enséñanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Las personas que lo pueden comprobar y muchos más lo buscan hoy en medio del dolor. Cada una te dirá que en Jesús puedes confiar, que nunca fallará. A través del tiempo a su pueblo A veces este mundo me quiere destruir. Yo sé que sin mi Cristo no podría resistir, pero me anima el saber que con Jesús puedo seguir, pues nunca fallará. ¿Y qué puedo hacer para probar? Tú aún lo negarás. No hay misterios, el Señor los quiso revelar. Un testigo yo seré, esta verdad voy a contar. Él nunca fallará.
Jesús no fallará. Considero muy significativo que los discípulos tuvieran los mismos intereses que la gente de la actualidad. Dinos, ¿qué está por suceder? ¿Qué nos reserva el futuro a ti, a mí, a mi familia? Jesús nos ha revelado más de 20 señales que su segunda venida es inminente. Por cada pasaje del Antiguo Testamento referente a su primera venida, hay 8 pasajes que anuncian su segunda venida. Un día, muy pronto, veremos a nuestro Rey regresar en las nubes. El gran conflicto habrá concluido. Oh, amanecerá un nuevo día. Los mundos que nos observan reconocerán que Jesucristo, que nació aquí en esta polvorienta comarca como un bebé humano, que fue clavado en una cruz romana como vil criminal, viene ahora como Rey victorioso de todo el vasto universo de Dios. No hay otro tiempo mejor que ahora para aceptar a Jesús, para aceptar su don, para aceptar su promesa de vida eterna. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Ministerio Escrito Está. Espero que sea de bendición para tu vida. Las palabras de este libro cambian vidas, amigo y amiga. Tocan los corazones, nos muestran a Jesús. Por eso esta semana te invito a dedicar un poco más de tiempo al estudio de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de materiales y estudios que te ayudarán a comprender más la voluntad de Dios para ti revelada en este santo libro. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Roberto Costa, por tan importantísimo tema en el cual vimos la transformación de Nicodemo, un miembro influyente del Sanedrín, un hombre que era escéptico, que buscaba respuestas en Jesús. De una manera nocturna, vino a Jesús en horas de la noche. Y claro, yo tengo todo un tema que desarrollo por qué él vino de noche. Y al final yo digo, bueno, es mejor que haya venido de noche a que no haya venido. Eso es importante, porque muchos dicen, ay, vino de noche porque no quería que lo relacionaran, no quería que lo identificaran con Jesús. Bueno, en ese caso, es mejor venir de noche a no venir. Pero este hombre influyente en la nación judía buscó a Jesús. Pero las enseñanzas que Jesús le dio a este hombre realmente desafían lo espiritual. Con el tiempo, él comenzó a defender a Jesús ante sus propios compañeros. Y finalmente, allí en la cruz, demostró la fe del cual él había ido aprendiendo primero de Jesús y luego pues fue desarrollando a medida que fue pasando el tiempo. Y luego, después de la muerte, de la resurrección de Cristo, se transformó en un seguidor de Cristo completamente. Óigame,
fue interesante porque el Estado de toda la gente que narra la historia de Nicodemo dice que cuando, después de la crucifixión de Cristo, él se entregó alma, vida y corazón y todos sus recursos, sus energías, los depositó para que el Evangelio pudiese ser proclamado. Gracias a las riquezas de este hombre, la iglesia cristiana comenzó con pie derecho. No cabe duda que esto fue porque Cristo tocó la llaga en su corazón y él no fue reacio, asumió la responsabilidad, meditó y se convirtió en un seguidor de Cristo. Y así como Nicodemo tuvo este proceso del orgullo a la fe, de ser un orgulloso, aprender a confiar en el Señor, tú también, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes experimentar una vida de transformación que solamente Jesús puede darnos. Gracias, Pastor Roberto Costa, por recordarnos en esta historia de Nicodemo cómo podemos también nosotros caer de nuestro orgullo a convertirnos en hombres y mujeres de fe. Bien, hermanos, hemos llegado prácticamente al final de este programa. Solamente me resta invitarles para la programación de este próximo miércoles. Este próximo miércoles le toca el programa al pastor Samir Sarmiento y a nuestro hermano Jorge Altamirano. Ellos dirigen un programa maravilloso de creencias de la Iglesia Adventista. ¿Qué creemos los adventistas del séptimo día? Pues bien, el programa de ellos se titula En esto creemos y ellos repasan diferentes doctrinas que tenemos como Iglesia Adventista, por supuesto, todas basadas en este libro, en la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, no se pierdan esta programación este próximo miércoles. Y por mi parte, solamente les deseo lo mejor, cuídense mucho y les espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en este su canal de Hope Media Honduras para continuar con otro programa más de Escrito Está. Dios les bendiga, cuídense mucho y les espero el siguiente domingo. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza.